Buenas tardes a todos, mi nombre es Enzo. Vamos a continuar un poco con yo llamo así, los 6 sentidos del éxito, ¿no? Porque nosotros fuimos dotados de 5 sentidos, naturalmente, todos los tenemos. Pero estos 5 sentidos no fueron usados para autosabotarnos, fueron usados para ayudarnos a hacer nuestra vida mejor, diferente. Pero la mayoría de las personas usan, o por causa del desconocimiento, no aprenden a usar sus sentidos a su favor. Muy por el contrario, aprenden a usar los sentidos en su contra. ¿Por qué? Porque en vez de usar la visión, usan la vista, se prenden al presente. En vez de aprender a escuchar, a oír, a aprender a oír, más les gusta hablar lo que no es, escuchar lo que no debe escuchar a los negativos, escuchar cosas que no van a acrecentar en su vida personal. Las personas generalmente hablan de más, hablan lo que no tienen que hablar y cuando tienen que hablar no hablan. Entonces los sentidos se tornan algo que les frena, les impide avanzar. Entonces nosotros vamos a aprender aquí cómo usar los sentidos en nuestro favor. Cómo hacer que los sentidos nos ayuden a lograr o a avanzar hacia nuestros objetivos. Primera semana hablamos de la visión. O sea, la vista es algo que nosotros tenemos, pero la vista es simplemente una semillita que nosotros tenemos que plantar y desenvolver poco a poco la visión. O sea, pensar en el futuro, aprender a planear, aprender a proyectar, aprender a visualizarnos, ¿no? Mucho más adelante de donde estamos, aprender a ver el futuro ya llegando hacia nuestro presente. Entonces hoy vamos a hablar de oír, la audición, el sentido de la audición. Porque yo leí en la Biblia que que la fe viene del oír, que el oír la palabra de Dios. No vamos a entrar ahora en cuestiones religiosas, pero yo quiero que entiendas cómo hasta la propia Biblia habla del oír. Dice así, la fe viene del oír y oír la palabra de Dios. O sea, la fuerza de lo que escuchamos, de lo que colocamos atención en nuestro oído es tan grande, tan grande, tan grande, que nos puede dar la fe para tomar actitudes de cambiar. O sea, ¿a dónde tú colocas el oído? Es como si dijésemos así, que donde tú colocas el oído, tú estás escuchando la dirección de tu futuro. Por eso tú ves que generalmente adentro de nosotros hay 2 voces que nos hablan constantemente. Una voz que nos empuja para tomar actitudes de riesgo y otra voz que nos quiere frenar, que nos quiere, ¿sabes? Que es como una persona negativa 24 horas. Digámoslo así, es verdad, es verdad. Tenemos una voz en nuestro interior que siempre está diciendo, tú no puedes, tú no lo vas a conseguir. Y tú sabes que eres tú mismo que te estás hablando. Y dices, ¿cómo yo me estoy autosabotando? ¿Cómo yo me estoy autocriticando? ¿Cómo yo me estoy poniendo para abajo? Y esta voz siempre va a estar ahí. Pero yo tengo que saber a cuál yo voy a escuchar. Al que me empuja a tomar actitudes de riesgo, al que me empuja a avanzar, al que me dice, tú puedes, tú lo vas a lograr, tú lo vas a conseguir, tú eres mejor de lo que te han dicho que eres, tú puedes lograr avanzar en la vida, tú puedes salir de esta situación. O yo voy a escuchar a mi voz, que es miedosa, que es débil, que dice que no va a lograr, que dice que no va a conseguir. Y dependiendo a quien yo le dé oídos, ahora estamos hablando del oído interior, ¿vale? Luego vamos a hablar del oído exterior, de este de aquí. Pero ahora estamos hablando del oído interior. Porque tú oyes interiormente, ¿sí o no? Tú tienes un oído aquí dentro. O aquí dentro tienes un oído físico, ¿no, verdad? No tenemos oídos interiores, ¿verdad que no? Pero a que tú sientes que tú oyes algo dentro de ti. ¿Quién siente que oye cosas dentro de sí? Pensé que a lo mejor aquí hay alguno que no tiene esa voz. Entonces, cuenta la historia que un hombre apostaba en peleas de perros y tal, a ver quién iba a ganar. Y de que este hombre siempre iba a apostar a la pelea de perros y siempre perdía.
Perdí una vez, perdí 2 veces, perdí 3 veces. Hasta que llegó un momento que ya estaba cansado de perder y fue allí a donde estaban peleando los perros. Le dijo al dueño, oye, yo no sé qué pasa, pero siempre que elijo un perro, oye, es 50-50. No, nunca gano. ¿Y cómo tú haces para saber siempre quién va a ganar? Porque el dueño siempre ganaba. Y dice, muy simple. Porque yo la noche anterior a la pelea, a uno yo le alimento y le doy comida bastante, que se alimente, y a otro lo mato de hambre. Hay conclusión, cuando llega la hora de pelear, hay uno que está que no se puede ni sostener, y el otro está con toda la fuerza. Entonces tú tienes 2 perros dentro de ti, tú tienes 2 voces dentro de ti. Y tú vas a saber cómo es tu futuro de acuerdo a qué voz tú le des oídos. O tú le das oído a la voz del fracaso, o tú le das oído a la voz que no te quiere dejar cambiar, o tú le das oído a la voz que te dice, no dejes el empleo, no des el máximo aquí en esta empresa, no hagas el 200%. O entonces yo voy a dar oído a la voz que me dice, vamos con todo, es vida o muerte. Es todo o nada. Yo ya estuve en la zona de confort mucho tiempo. ¿Y qué aconteció? No aconteció nada. Porque en la zona de acomodado es siempre la misma historia. Es siempre el mismo círculo de la rata que habla padre rico, padre pobre. Siempre igual. Siempre empleo, deudas, fracaso. Deuda, empleas, fracaso. Deuda, empleo, deudas, fracaso, escasez. Luego me despide, luego tengo que buscar la vida. Luego cojo el paro un rato, luego voy a buscar otro empleo. Porque ningún empleo asegura estabilidad. Ninguno. Es muy raro hoy en día ver una persona que dice, yo tengo 20 años en mi empleo, 30 años en mi empleo. Eso es muy raro. ¿Por qué? Porque el empleo no garantiza estabilidad. Entonces yo tengo solamente una vida, yo tengo solamente una bala. Y cuando yo aprendo a usar mis oídos en mi favor, el oído interior estamos hablando ahora, cuando yo aprendo a usar este oído en mi favor, entonces yo escucho la voz que me incita a hacer cosas diferentes, la voz que me incita a cambiar, la voz que me da fuerza, la voz que cuando viene la duda dice, no hagas caso a esta duda, no, vamos a intentarlo, vamos a hacerlo, vamos con todo. Nosotros ya estuvimos acomodados mucho tiempo y ahora es hora de tomar actitudes diferentes para ver resultados diferentes. Entonces yo oigo esta voz, yo alimento esta voz. Y consecutivamente, nace ¿qué? La actitud. De lo que yo oigo, nace ¿qué? Mi actitud. Por eso es muy fácil ver lo que hay dentro de las personas. O bien por sus palabras, o bien por sus actitudes. ¿Por qué? Porque nuestras actitudes y nuestras palabras reflejan lo que nosotros alimentamos dentro de nosotros. Es más, hasta hay una frase que dice así, que la boca habla de lo que está lleno el corazón. Pero cuando hablamos de que está lleno el corazón, es de lo que yo doy oídos. Porque si yo doy oídos a todo lo que es bueno, si yo doy oídos a la voz que me hace superarme a cada día, mis actitudes y mis palabras van a reflejar esto en mi exterior. Pero si yo alimento otra voz, inevitablemente en algún momento yo voy a acabar mostrando que adentro de mí hay duda, que adentro de mí hay desconfianza. Por ejemplo, hay muchas personas que aparentemente están aquí en el sistema y dicen que van a llegar al éxito, dicen que vamos a luchar, dicen que van a colocar 200% para llegar al equipo de presidente. Y de repente, de la noche a la mañana, de un día para otro, dejan de venir. Y tú decías, opa, pero si el jueves pasado me dio el abrazo y dijimos, vamos a lograrlo, vamos a seguirlo. Vamos a ser equipo de presidente, no vamos a dudar, no vamos a desistir. Y tú de repente dices, ¿cómo ha podido cambiar en días tanto? Esto es imposible, nadie puede cambiar en días tanto. Pero ciertamente esta persona fue dando poco a poco, sutilmente, voz a ¿qué? A la duda, al miedo. Porque es una voz sutil. Y tú decides si cortarla de raíz o dejar que ella plante una semilla en tu cabeza. Por ejemplo, los pájaros siempre van a venir, las dudas siempre van a venir, pero soy yo quien decide si voy a dejar hacer un nido ellos en mi cabeza o si ellos simplemente van a pasar porque tienen que pasar y en la vida pasaremos muchas cosas. Entonces es lo que yo alimento dentro de mí, pero todo viene del oír, de la voz interior que yo estoy haciendo caso. Entonces tú no puedes acabar hoy el día, ¿sabes? Escuchando la voz tal vez
de la duda, la voz de la desconfianza, la voz del miedo, la voz de, ¿será que yo puedo llegar a ser equipo de presidente? ¿Será que yo tengo cualidades? No, pero es que yo no terminé el colegio, no, pero es que yo soy muy malo haciendo cierre, no, pero es que yo tartamudeo, no, pero es que yo me veo y tú de repente empiezas a escuchar todos los defectos, esa voz comienza a decirte todos los defectos, no, es que yo fracasé, no, es que yo ya tomé tantas actitudes equivocadas, no, es que yo ya me envolví en tantos negocios que dieron mal. Pero tú tienes que escuchar la voz que te empuja a dar más, que te empuja a salir del círculo de seguridad y a hacer algo nuevo, algo distinto, algo diferente. Por eso es importante que tú aprendas a usar tu oído. Y ahora vamos a hablar del oído exterior, porque el oído exterior también es importante. Y muchas veces no prestamos atención que lo que nosotros oímos y hasta sin querer nos puede perjudicar. ¿Sabes? A veces hay cosas negativas que tú escuchas y de repente estás pasando por un lugar, estás pasando por un bar o no sé, estás pasando por algún lugar, estás hablando con alguien, estás con la familia y de repente, ¡pum!, escuchas una palabra. Escuchaste una cosa, una tontería puede ser, pero que entró adentro de ti y causa un miedo, causa una inseguridad, causa una duda, causa un pensamiento de desistir. Por eso es importante nosotros vigilar lo que oímos y solo colocar oídos en lo que realmente nos va a sumar. Por eso hay que tener cuidado con YouTube, por eso hay que tener cuidado con Facebook, por eso hay que tener cuidado ¿con qué? Hay que tener cuidado con la tele, por eso hay que tener cuidado con las personas que nos juntamos. Hay que tener cuidado. ¿Por qué? Pero, ¿qué pasa? Yo solamente estoy viendo aquí un video. No es lo que tú estás viendo, lo que tú estás escuchando, es lo que está inconscientemente entrando adentro de ti. Porque hay una cosa que se llama así, mensaje subliminal. Que son mensajes que no son dichos, pero que se entienden. Y muchas de las cosas que nosotros vemos traen mensajes subliminales para atarnos al comodismo, para atarnos a una vida fracasada, para atarnos a una vida atada, para atarnos a una vida que no avanza, para atarnos al miedo, a las dudas, a las inseguridades. Y yo tengo que dar oídos solamente ¿a qué? A aquello que me va a sumar, aquello que me va a hacer más fuerte, aquello que me va a hacer más profesional, aquello que me va a hacer diferente, aquello que me va a tornar luz. Porque ya hay mucha oscuridad en este mundo, ya hay muchas personas que no transmiten nada para nadie. Pero yo tengo que buscar ser luz. Y para yo buscar ser luz, yo tengo que buscar escuchar un pensamiento distinto. Yo no puedo escuchar a las personas que están en la oscuridad. Yo no puedo escuchar a las personas que están pensando en desistir. Yo no puedo escuchar a los críticos. Yo no puedo escuchar a los que les gusta hablar de la crítica, hablar de desistir. Yo tengo que escuchar a las personas que van a sumar en mi vida. Por eso es importante escuchar audios. Por eso es importante escuchar formaciones. Porque cada audio que tú escuchas, tú estás sembrando o estás regando la semilla ¿de qué? Del éxito. ¿La semilla de qué? De una actitud nueva. Cada vez que tú escuchas un audio, cada vez que tú, ¿cómo se dice? Asistes a una formación, cada vez que tú colocas tu oído en el lugar correcto, tú siempre vas a salir más diferente. Tú siempre vas a salir más fortalecido. Tú siempre vas a salir más cambiado, transformado. Alguna cosa estos audios, alguna cosa estos vídeos van a dejar de valor adentro de ti. Pero esto es gratuito. ¿Y por qué muchas personas no lo hacemos? Simplemente porque no queremos tomar la actitud de sacrificar, ¿cómo se dice? El entretenimiento. Y nosotros tenemos que tener entretenimiento. Tenemos que tener momentos para desfogarnos. Pero si nosotros queremos alcanzar la excelencia, si nosotros queremos ser luz, si nosotros queremos ser diferentes, nosotros tenemos que buscar invertir el máximo de nuestro tiempo en crecer como personas, en crecer como profesionales, en crecer como padres, en crecer como hijos, en crecer en todos los aspectos, en crecer adentro de nosotros. Porque yo no puedo vigilar el crecimiento exterior. Yo no puedo determinar cuáles van a ser los resultados de mis acciones, pero yo puedo determinar cuál va a ser el resultado o mi grado de excelencia. Yo puedo determinar cuál va a ser el grado en el que yo me forme. Yo puedo determinar cuál va a ser el crecimiento que yo voy a tener adentro de mí. Y en algún momento, más tarde o más temprano, este crecimiento que hay dentro de mí se va a reflejar en mi exterior. Se va a reflejar en mi trabajo, se va a reflejar en mi negocio, se va a reflejar en mi vida familiar, se va a reflejar en mi vida matrimonial, se va a reflejar en todos los aspectos. Porque cuando una persona crece adentro, es inevitable que no crezca afuera. Y no es apenas crecer económicamente, porque yo puedo crecer económicamente y luego ser una persona que ni los hijos quieren estar al lado de ella o al lado de él.
Pero yo tengo que crecer como ser humano. Cuando yo crezco como ser humano, cuando yo crezco, al crecer como ser humano, es crecer en todo. Es crecer en mis pensamientos, es crecer en mis hábitos, es crecer en mis manías, en mis costumbres. Es tornarme una persona nueva, es transformarme en una persona nueva, una persona diferente, una persona que a las personas les guste estar al lado mío, porque yo siempre dejo algo de valor dentro de ellas. Porque yo, aunque no tenga riquezas ahora mismo, porque no tenga riqueza ahora mismo que estoy empezando, pero hay una riqueza interior en mí muy grande. Y las personas van a ir a buscar esta riqueza a mí. Las personas van a venir a visitarme a mi club de nutrición, no apenas por mi producto, van a visitarme también porque quieren hablar conmigo, porque quieren un consejo, porque quieren que les diga que todo va a salir bien, porque simplemente quieren un abrazo mío, porque mi abrazo es que transmite energía, transmite luz, transmite paz. Entonces, es importante que tú vigiles lo que tú oyes. Hasta leer libros. ¿Por qué leer libros? Yo el otro día estaba pensando en que cuando uno lee libros, uno está sembrando el hábito de oír. Porque cuando tú lees libros, tú no estás teniendo participación en un diálogo. Tú simplemente estás escuchando de alguien algo, ¿sí o no? Cuando tú estás en un libro, tú no dices, ay, esto no me gustó, voy a borrar esto, voy a tachar esto. No. Tú solo estás recibiendo, boquita cerrada, y solamente ¿qué? Estás escuchando, estás aprendiendo, estás cogiendo toda la información que el autor te está dando. ¿Es verdad o es mentira? Entonces, cada vez que tú te esfuerzas en leer libros, cada vez que tú lees, cada vez que tú siembras el hábito de leer libros, tú lo que estás sembrando es el hábito de aprender ¿a qué? A oír. Y el hábito de aprender a oír es el hábito que tú tienes que sembrar dentro de ti, porque nosotros fuimos dados con 2 oídos y una boca. Si nosotros fuésemos hechos para hablar, tendríamos 2 bocas y tendríamos un oído. Pero nosotros tenemos 2 oídos. ¿Por qué? Porque necesitamos aprender a oír. ¿Por qué el hijo pequeño se da mal muchas veces en la vida? ¿Por qué los jóvenes se dan mal? ¿Por qué los niños se dan mal? Porque no oyen a sus padres. ¿Es verdad o es mentira? Entonces, ¿por qué muchas veces nosotros tomamos actitudes equivocadas? Porque no aprendemos a oír. Porque no aprendemos a oír. Y aprender a oír es aprender a buscar siempre la información correcta para tomar la actitud correcta. Eso es aprender a oír. Aprender a oír es consultar antes de yo tomar una decisión. Si yo voy a tomar una decisión, yo primero busco consultarla, busco cerciorarme que yo voy a tomar la actitud correcta. Yo busco oír el consejo de los demás. Pedir consejo no es malo. Pedir consejo no es malo. Pedir consejo, muy por el contrario, pedir consejo es bueno. ¿Por qué los presidentes de los países tienen un grupo de consejeros? Muy simple, porque ellos, sus decisiones tienen tanto poder que si ellos toman una decisión mal, el país entero se va a dañar. Y ellos necesitan tener un grupo de consejeros para que cuando ellos tomen una decisión, esta decisión sea tan acertada que beneficie a todo el país. Entonces, tus decisiones tienen un cambio drástico sobre tu futuro. Cada vez que tú tomas una decisión, tú estás decidiendo a dónde tú vas a llevar tu futuro. Nuestro futuro no está escrito que nosotros vamos a llegar allí. Tu futuro lo escribes tú, con tus actitudes. Y tus actitudes tú las tomas conforme al pensamiento que tú formas. Y el pensamiento que tú formas es el pensamiento que tú haces de lo que tú oyes, de lo que tú escuchas, del crecimiento que hay en ti. Entonces tienes que buscar aprender a leer libros. ¿Por qué? Porque el libro me hace oír. ¿Oír qué? La sabiduría de muchas vidas que yo no voy a tener la capacidad de tener. Porque los libros nos permiten vivir vidas, experiencias, situaciones que tal vez en nuestra vida nunca lleguemos a pasar. Pero que gracias a los libros podemos aprender y sacar lo mejor de cada situación que pasó cada autor. ¿Es verdad o es mentira? Entonces por eso yo tengo que aprender a leer. Y cuando hablo de leer yo sé que es tentador escuchar audiolibros. Y hasta nosotros estábamos escuchando audiolibros hasta ahora. Pero leer y aún meter en la lectura en nuestro pensamiento y luego escucharlo también dentro de nosotros es más fuerte, en mi opinión, que un audiolibro. Yo creo que los audiolibros son para cuando no podemos tener nada en las manos, o simplemente estamos de camino a algún lugar, estamos en el coche, o estamos a lo mejor en el autobús y nosotros podemos escuchar un audiolibro. Podemos a lo mejor al final, en la noche, en la cama, colocarnos un audiolibro, pero siempre que tú tengas la oportunidad, busca poder leer,
Porque leer va a hacer que tú desarrolles tu pensamiento y desarrolles la habilidad de aprender a oír, de aprender a escuchar. Muchas veces nosotros, como decía, tomamos actitudes equivocadas por no aprender a oír. O mejor dicho, por no oírnos a nosotros mismos. ¿Sabes? Porque nosotros estamos, ¿cómo se dice? Estamos con tanto ruido a nuestro alrededor, porque tú ves que hoy es muy difícil encontrar la calma para uno parar, reflexionar y oír su voz interior. Y cuando nosotros sembramos este hábito de oír, nosotros buscamos una vez a la semana un momento de relajación, de paz. Un momento en el que no haya nada que me pueda distraer. ¿Para oír qué voz? Mi voz interior. Y la voz interior es la que me dice a dónde yo tengo que invertir. La voz interior es la que me, ¿sabe? La que dice, la que me muestra qué heridas hay en mi interior. Y dice, tú tienes que invertir en sanar estas heridas, en curar estas heridas. Es la que me hace conocerme a mí mismo. Es la que me hace conocerme. Yo puedo hablar de eso. Porque yo, gracias a aprender a oír, pude redirigir mi vida, cambiar mi vida, decidir llevarla a otro puerto. Pero para eso tuve que aprender a oír. Siempre estaba concentrado en hablar. Pero cuando yo dije, no, yo voy a oír, necesito oír para mí, necesito cuidarme yo. Y oí cuáles eran las aflicciones de mi interior. Pude trabajar para sanarlas. Y todos nosotros, yo creo, tal vez a no ser que seas un robot, traemos heridas en nuestro interior, en nuestra alma. Heridas. Situaciones que nos han marcado, que han formado a lo mejor un complejo de inferioridad, un trauma, o que nos han dejado con miedo de arriesgarnos, porque una vez ya arriesgamos algo por otra persona y aquello nos dejó dañado el corazón. Pero cuando nosotros practicamos el oír, yo escucho la voz de mi alma y yo le consigo buscar ayuda. Yo no puedo buscar ayuda de algo que no sé. Pero cuando yo escucho a mi alma y yo consigo saber a dónde está mi problema, a dónde está a lo mejor esa herida, problema no, herida. Porque todos traemos, hasta yo traía y no sabía. Nosotros podemos buscar la ayuda cierta para esa herida, para curarla, para sanarla. Y no hay nada más lindo, más bonito, más precioso que tener una vida sana en el corazón. Una vida sana dentro de ti. Porque entonces tú no vas a forzar una sonrisa, tú no vas a forzar una conversa alegre. Va a ser tu naturaleza. Tú vas a poder ser luz, porque no va a haber cosas negativas en ti. No va a haber oscuridad en ti, no va a haber heridas en tu interior. El oír es un ejercicio de humildad. Porque la soberbia me hace, ¿cómo se dice?, pensar que no necesito oír. La soberbia hace, ¿cómo se dice?, mirar hacia mi interior, mirar solo hacia mí, pensar solo en mí. Y la humildad me hace aprender a oír mis necesidades y a oír también las necesidades de los otros y poder ayudarme a mí para poder ayudar a otros. El oír es un ejercicio de humildad. Y para acabar, el oír me hace tomar actitudes. Ya hablaba la semana pasada que hay una diferencia entre escuchar y oír. Escuchar es que tú hayas venido a esta clase y has escuchado toda mi clase, hasta te ha gustado. Pero cuando salgas tú de aquí, no vas a conseguir llevarlo a la práctica, no vas a conseguir ponerlo en acción. Pero oír es que tú has escuchado mi clase, pero al salir de aquí, tú vas a buscar colocarlo en práctica, tú vas a buscar cuidar donde colocas tu oído, tú vas a buscar vigilar a quien tú estás alimentando en tu interior, a qué voces tú das tu oído interiormente hablando. Tú vas a buscar cuidar, sanar tus heridas interiores.
Eso es oír. El oír me lleva a la actitud. Y cuando yo oigo cada clase, cada formación de cualquiera de los compañeros, suma en mi vida. ¿Por qué? Porque todas las clases que yo escucho, todos los audios que yo escucho, todos los libros que yo leo, todas las formaciones que yo asisto, yo las llevo a la práctica. Porque yo sembré el hábito de ¿qué? De oír.